Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Como todos los días, nuestro curso bíblico, y hoy estamos con el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 46. Comenzamos con una nueva narración con este versículo 46. Volvió Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había en Cafarnaún un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo. Tenemos el contexto bíblico, queridos amigos. El evangelista introduce el segundo signo de Jesús. Entonces, el segundo signo de Jesús. El primero era el de Caná de Galilea, donde dice había transformado, donde había convertido el agua en vino. Caná de Galilea. Jesús que vuelve a este lugar. Y así nos quiere mostrar, queridos amigos, la continuidad. Algo importante es la continuidad. Por oro, aguaceros o paupebe, sino que el hecho de construir el reino de Dios, gracia, quiere decir que es una cosa continua. Es algo, queridos amigos, que no es por oro, pirirí, por oro, etcétera, o paupebe, sino que Dios está presente siempre y está siempre preocupado sobre todo de su pueblo y de su nación. Entonces, hoy ya primero fue ahí en el capítulo 2, ¿verdad?, de San Juan, que ya hemos estudiado del 1 al 11. Esta fue la forma, dice, como Jesús manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Así es que aquí vemos una continuidad reveladora. El regreso a Caná no es casualidad narrativa, sino que es teología. Ese lugar donde comenzó la manifestación mesiánica vuelve a convertirse, queridos amigos, en un escenario para la revelación también del mismo Hijo de Dios, o mejor dicho, la revelación de Dios mismo, ¿verdad? Él es el Hijo de Dios. Como Hijo de Dios, y justamente a revelarnos al Padre. Él mismo lo va a decir, y San Juan, este evangelista, es el que más habla de la revelación de Jesús, pero que revela al Padre, la voluntad del Padre. Oya cañande, maba peñanderujina peña, ombouba cuey chupea lleva, homombe uñande, cuál tiene que ser la relación existente también de su pueblo, es decir, de nosotros, para con Dios. Y así nos va hablando, ¿verdad? Y nos va transmitiendo ese mensaje de salvación. Aquí, queridos amigos, tenemos el término semeion, y significa signo. Signo quiere decir semeion. Describe acciones que revelan la identidad divina más allá del prodigio visible.
más allá del prodigio visible. Queridos amigos, a esto tenemos que llegar. Y San Juan utiliza muchísimo justamente el semeio, es decir, los signos. La simbología. Es decir, un accionar de Jesús o un accionar de Dios, un signo que está realizando, no es para quedarnos simplemente en ese signo. Multiplicación de los panes, resurrección de Lázaro, la samaritana, el ciego de nacimiento, signos. Yo soy la luz, yo soy la fuente de agua viva, es decir, ñandella echara mucho más allá que del aspecto material superficial, peñandella echara. Y eso quiere decir semeion. Semeion, signo, va mucho más allá de lo que nosotros podemos ver y tocar, sino que es una acción reveladora, atención y subrayar, de la identidad divina, de la identidad de Dios. Upea que dice la manifestación, upea que dice la revelación. Upea dice ina peñan de yara oye cuaca, oñeme eñan de a través de un signo de rey cuajare homo un burbe. Eso es como decir, si yo te digo, mira, andere butajare mañana, a ver, mira, andere butajare. No, el dedo te indica, te señala, vos no te quedás en la punta del dedo, mira, andemos hace cuando la sacan de. No, yo te estoy mostrando, te estoy indicando, vos tenés que mirar mucho más allá, te estoy mostrando allá, la luna, las estrellas, no sé, Monburé sacate. Andere butajare mañana se apunta. No. El Evangelio de San Juan es así. Y eso quiere decir semeio. Emañama un burbe, emañama un buripona. Mañana hay contenido, y ahí nosotros hablamos después del contenido teológico, ¿verdad? Es decir, ¿qué es lo que nos está revelando de Dios? Supongo que dice la Theos Logos, Dios, Theos Logos, hablar de Dios, decir de Dios, revelar de Dios, manifestación de Dios. Y bueno, esta identidad divina que va mucho más allá de ese prodigio visible. La gente opiteitereña, digo ya opiteitereña en el signo. Ay, que Jesús hizo esto. Ay, que Jesús vaya pitan la signo a la simbología bella pita. Anila ya pita upeame. Sino que vayamos un poquitito más, entendamos que esos signos nos están llevando a la profundidad de la vida y de la revelación de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 4, versículo 46. Comienza aquí una nueva narración. Volvió Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había en Cafarnaúm un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo. Estábamos mirando el aspecto de un contexto bien narrativo, es decir, qué es lo que se encuentra aquí. Una de las palabras era el semeio, diga tú ya la signo mivente, sino que tenemos que mirar mucho más allá. Y luego, este prodigio habla del huius, es decir, el hijo que señala una relación vital y efectiva que intensifica el drama humano. El drama humano tenía un hijo que estaba enfermo. Entonces,
está intensificando tu hijo, ese amor. ¿Se dan cuenta que el aspecto humano, queridos amigos? Ya digo, ya jaljú formáis a la prole, ya jaljú lleva, la ñane familia, ñangareco y recuerda, bueno, esta relación vital y afectiva. Es una relación profunda, por lo tanto, y por eso viene, y aquí aparece la palabra que dice que estaba enfermo, azceneo, quiere decir estar enfermo. Indica la debilidad profunda y la incapacidad existencial más que simple enfermedad física. Una incapacidad existencial, azceneo. Hay una enfermedad espiritual, ya actualmente la ñandeñi me lleva, de un sentido religioso. Está enfermo, pero está enfermo sobre todo espiritualmente. ¿Por qué? Y porque no se siente a gusto, no está bien. Esa es la verdadera enfermedad, queridos amigos. La doctora físicamente incluso dice que si nosotros estamos sanos espiritualmente, en el ánimo, ayudamos muchísimo para salir y para curarnos, ya fuera jamás de cualquier enfermedad física incluso. Y cuando estamos luego nosotros debilitados, entonces estamos poniendo como leña al fuego, ¿verdad?, a esa enfermedad para que cada vez avance con mayor rapidez esa enfermedad. Entonces, este texto prepara el encuentro entre el poder humano, representado por el funcionario, y el poder divino, manifestado en la palabra de Cristo. El Evangelio nos muestra que la fe puede surgir incluso en quienes pertenecen a estructuras de autoridad política. Era un funcionario real. A veces es importante la ñaje endumiso de todo, porque a veces esta mañana de usted viene a la ñaje endumida con ambas también dice, también pertenecen los que están en las estructuras políticas. Así es que ñaje endumonaje quiere decir que el Señor nos puede curar y nos puede convertir. Dale, fuerza, ñaje enduque la ñaje yara y añande. Que exista esta apertura del corazón para entender y hacer un verdadero cambio. Pero muchas veces ñande ya una ñande cristiano interesa, pero después los frutos demuestran otras cosas, ¿verdad? Así es que dentro de un contexto histórico, Caná y Cafarnaúm pertenecían a la región de Galilea bajo el gobierno de Herodes Antipas, y el término funcionario real traduce, diciéndose del griego basilikos, indica miembro de la administración herodiana. Posiblemente estaba muy vinculada con la corte política. Y la expresión Galilea, porque dice que aquí en Galilea, es la región ya fronteriza, culturalmente abierta. ¿Abierta a quién? Y siempre Galilea del Norte está muy en relación con los otros países ya. Siria, arriba, etcétera, Líbano, todas esas cosas, ¿verdad? Entonces usted ve ya otro, imagina la influencia sobre todo que ellos llamaban de los Baales, ¿verdad? Y también culturalmente abierta, y refleja por lo tanto un ambiente donde judíos y helenistas, esa zona, la famosa, ¿verdad?, las 10 ciudades que estaban en esos lugares. Entonces tenían una influencia griega muy fuerte. Entonces también el paganismo, ahí pues estaba el problema, ya estaba lejos de Jerusalén. Y por lo tanto, tanto judíos y helenistas convivían, y nosos quiere decir enfermedad, en el mundo antiguo era percibida como fragilidad humana ante fuerzas mayores. Ese es el verdadero problema, el nosos, es decir, la influencia cultural, la influencia que se recibía de los otros pueblos. Y por lo tanto, históricamente, el significado que un oficial del sistema político busque ayuda en un maestro itinerante, es decir, en Jesús de Nazaret, el relato refleja cómo el mensaje de Jesús comenzaba ya a atravesar los estratos sociales. Iba mucho más allá. Ya les está interesando no solamente al poveracho, vamos a decir, sino que a todos. Incluso ya les llamaba la atención a los que tenían el poder. Ya iba atravesando los estratos sociales diversos
incluso alcanzando los círculos del poder. Por eso es que si vamos a mirar de un aspecto antropológico, cultural, la enfermedad del hijo, del nosos, está representando la vulnerabilidad. Nosos quiere decir eso, la vulnerabilidad universal que atraviesa cualquier posición social. Cualquier posición social, entonces, el nosos. ¿Por qué? Y porque esa, bueno, es una debilidad simplemente física. Diga tú no ponerla físicamente, porque de plata dejó Aper, dejó Einstein, dejó San Pablo, dejó lo que sea. Pero donde eras espiritualmente. De así porque no hay corrupción, porque no hay mondad, porque no hay apure sobrefactura, eres ya polar, eres ya posea, utilizar lo que vos quieras, y cada uno tiene que entenderlo. Y no solamente aquí, como nos está diciendo, porque aquí te quiere mostrar, sobre todo es un funcionario real, dice. Aquí te está mostrando un poco del aspecto político, ¿verdad? Pero podemos mirarlo también nosotros. Nosotros, no hace falta que seamos políticos o lo que sea, para estar enfermos espiritualmente. Cuando nos respondemos a la fuerza y a la gracia y a la propuesta de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Gracias. Picaña al ajo, tan deliciosa que ni los vampiros se resisten a probarla. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con de Yarañe Nuevo Testamento. Estamos mirando el Evangelio de San Juan, el capítulo 4, el versículo 46. Comenzamos esta nueva narración. Jesús que sana al hijo de un funcionario real. Volvió Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había en Cafarnaúm un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo. Desde un aspecto cultural, antropológico, la palabra jolí, eso quiere decir enfermedad en hebreo, y está describiendo la fragilidad que revela los límites de nuestra propia vida, límites de la propia vida. Esto entonces quiere decir una fragilidad espiritual, una fragilidad también física, porque ya tengo ya cuánto que te dan a 100 años allá, son y entonces demuestra esa fragilidad. Pero siempre el hombre que es frágil. Por eso luego se llama Adán. El primer hombre se llama Adán. ¿Por qué? Y porque quiere decir tierra, Adamá, frágil. Recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. Jalaremán oriente era jamoín baebe, nin de zapatún de era jamoín, a veces mala se abuela, la cajome. Nin de zapatún se me punandire jota. Imagínense. Y yo eso tengo que ponerlo en práctica. El día en que me pongan ahí, entonces, en esa caja, ahí ya doy ese testamento, San Francisco de Asís, desnudo. Como ellos, desnudo, pero le pusieron una sabanita ahí por lo menos para no impresionar demasiado. Como dice el libro de Job, ¿verdad? Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré al seno de la tierra. Queridos amigos, con ambas, con ángulo añade
Ya muy ya venía de aprieto, voy a llevar ni la y cola ya perderían el tiempo detrás de otras cosas, ¿verdad? Y entonces nos está hablando de una vulnerabilidad universal que atraviesa cualquier posición, cualquier posición. Y por eso aquí nos habla también de la palabra Av, eso está en hebreo, ciertamente, padre, que expresa una responsabilidad protectora que impulsa acción. Esta es una acción desesperada del Ab, que pide misericordia, el Gesed o Yerurea lleva. Indica la esperanza de ayuda más allá de la capacidad propia. Más allá de la capacidad propia. Usted dice, yo, papá, siendo el protector, ahora estoy pidiendo misericordia, le pido, ¿verdad? Tengo aquí mi hijo enfermo, el Ab. Queridos amigos, esto nos está indicando, ¿verdad?, algo espectacular, ¿verdad? Porque nuestra preocupación tiene que ser una preocupación de dar vida, de dar felicidad a los hijos, a la familia, a la sociedad. Pero eso no es la plata, no es cuánto te deja en herencia, sino que sobre todo una realización y planificación en la vida. Por lo tanto, la enfermedad del hijo desarma esa seguridad del papá. Porque el padre, el Av, es el que te da seguridad. Pero con ego indica tuyo me es seguridad porque es así la itaira. Indica tuyo ya por entonces tiene que recurrir únicamente. ¿A quién recurre? A Dios. Voy a ver ese persona en el hospital, ve lleva pesa guapu, ve capilla y ve aún la gente oye confesar, oye monguetá. Y justamente vienen y ahí te dicen toda esa queja profunda del corazón. Hoy me se sina, bebe terapia, bebe me seru, me se envíe, me se mena, me se me o lo que sea. Y uno ahí descubre, ¿verdad?, esa fragilidad. ¿Qué podemos hacer nosotros? La protección que yo le he dado como madre, la protección que le he dado como papá, la protección que yo siempre le he dado a mis padres, pero que ahora ya no puedo más y los médicos me dicen, señora, señor, UPBB y gatula ñandela ñame, orellando orecoveima, posibilidad. Por una parte es lindo escuchar esto porque nos hace entender nuestra propia fragilidad y entonces tenemos que organizar nuestra vida de acuerdo a lo que somos realmente y no de acuerdo a aquello que no somos. No seamos como Adán y Eva, que queremos ser como dioses. Si comes de este fruto serás como Dios. Yapú, la serpiente que te engaña. Por eso tenemos algunas palabras claves. Primero el signo, el semeion, que aquí no son simplemente demostraciones de poder, un signo del poder que tengo, sino que nos revela la identidad. La identidad, es decir, este signo apunta más allá del acontecimiento visible de lo que yo puedo ver. Me está invitando a descubrir quién es Jesús y qué significa su presencia en la historia de la humanidad. ¿Qué significa la presencia de este Jesús que actúa, que abre los ojos al cielo, capítulo 9, ya está ahí más adelante, con Engaña y Medina, capítulo 4, Weterigina. O le vamos a ver en la resurrección de Lázaro, 8, Semeion. O así, tenemos muchos de estos signos, utiliza Juan. No por hoy la milagros, hoy por la palabra signos, porque ese signo que nosotros vemos, el Semeion, nos hace mirar mucho más allá en la simbología, a través de la simbología, en el signo verdadero de lo que Jesús, que Dios nos quiere revelar y nos quiere enseñar. Otra palabra clave es la palabra enfermo, porque aquí dice que tenía un hijo enfermo, aceneo. Y esto describe la debilidad integral, es decir, física y espiritual también, emocional, existencial. Esa es nuestra debilidad, queridos amigos. Somos humanos, somos criaturas. Y por lo tanto, la teología joánica, aquí nosotros en su reflexión encontramos que la enfermedad simboliza la condición humana limitada. Toda enfermedad, el nosos. Y también aquí la palabra aceneo, griego, aceneo, está significando nuestra enfermedad, condición humana limitada que necesita de una salvación. Por eso el papá se pone a gritar, Señor, Señor, por misericordia, tengo. She amén, vamos a la protección la ikatumie. Hashem diga tú a Yowa, la salud. Diga tú a pagar, voy pico la meta, andere, monguerán, algo así me gusta. Cature me va,
Verajue este verajue la sirio libanebe cuanto ya verajue. Pero la vida no por eso, queridos amigos. Eso mismo nosotros podemos tener aquí y tendríamos que haberlo tenido con todos los recursos y riquezas que tenemos. Pero sin embargo, upea la enfermedad espiritual allá de Yahuereco, allá upea la de Yahuereco y con ambas de Goa. Hayajate tan muere y ayuda con ambas de Goa. No, queridos amigos. Ya calcula mígena allá esa mía lleva, ya compromete mígena, allá en Dupona. Entonces, reconocer la propia fragilidad en todos los sentidos, humanamente y sobre todo espiritualmente. Cuando uno está débil espiritualmente, entonces comete todas las atrocidades que nosotros conocemos, lastimosamente también en nuestra sociedad, en nuestra cultura, en nuestra antropología. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Cursos Modulares Bíblicos 2026. Ay de mí, si no evangelizara. Modalidad virtual y presencial. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Marzo. Jesús en el Antiguo Testamento. Profecías mesiánicas en Isaías. El Cordero en Éxodo y su cumplimiento en el Evangelio de Juan. José, David, Samuel y Moisés como figuras de Cristo. Opción presencial. Parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo, Villamorra. Inscripción al 0982 40 80 10. Colaboración 100.000 guaraníes. Alias 0986 40 46 03. Enviar comprobante al 0982 40 80 10. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el libro de San Juan, el capítulo 4 que estamos estudiando y hoy con este versículo 46. Volvió Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había en Cafarnaún un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo. Este versículo 46. En primer lugar, el sufrimiento puede abrir camino a la fe. El sufrimiento, el dolor, puede abrir camino a la fe. Es decir, las crisis personales pueden convertirse en encuentros con Dios. Toda crisis, todo elemento, ¿verdad?, que por ahí, sin embargo, se puede convertir en algo positivo para tu vida, en algo positivo para que puedas retomar y encontrarle el sentido a tu propia existencia. Eso es lo primero. Un segundo elemento, queridos amigos, es que Dios actúa más allá de las estructuras, mucho más allá de las estructuras. Nosotros no nos quedamos, queridos amigos, simplemente en una estructura social, sino que la fe puede surgir en cualquier ámbito político, cultural o profesional. En cualquier ámbito político, cultural o profesional. O sea que Dios actúa mucho, mucho más allá de las estructuras. Dios actúa en cualquier lugar, queridos amigos. Y actúa para todos, para todos. Como yo suelo decir, del número 1 hasta el último Shabolai. A toditos. Dios le ofrece la misma gracia. ¿Saben qué, queridos amigos? Todo depende en realidad. Vaya bañande ya yepo ya y bañande yara gracia areje.
cómo nosotros actuamos por esa gracia tan linda, posibilidad tan linda que el Señor nos ofrece y nos regala. Eso ya depende de nosotros. Un tercer elemento, queridos amigos, es que los signos exigen interpretación espiritual. Todo signo exige una interpretación espiritual. Es decir, no quedarse solo en el milagro, sino descubrir el mensaje. No quedarse solo en el milagro. Apeala muchas veces de la y por eso el Señor dice en algunos momentos, también dice, no se les va a dar más ningún signo a ustedes. No se les va a dar ningún signo, sino que aquellos signos que ya se les ha dado, dice. Porque no podemos quedarnos simplemente en el signo como tal. Jesús que camina sobre el agua. Ay, sí, a ver si yo también puedo caminar sobre el agua. Pedro, ¿se acuerda? Estos son signos, simbologías para darnos a entender que de por sí nosotros con este signo tenemos que entender que estamos llamados también a vencer el mal, a caminar sobre el agua. ¿Entiende? Eso es lo que quiere decir. Esa es la simbología profunda. Y por eso es que Pedro camina, pero después se dan cuenta que se hunde también. ¿Por qué? Y porque le falta, dice, esa fe. ¿Por qué dudaste? Le va a preguntar Jesús. Una cuarta, queridos amigos, enseñanza es que el amor por los hijos mueve a buscar salvación. El amor por los hijos. Upeaco dice, Hina lleva la ñandela ñamaña ya esa. Va isha pa pe shemenbu shera ushera yu oikote mesere. Ahí está. Hala ajajulaya con esa familia coa. Upeala shemo punanaya upeala shemongu eahina. ¿Cuántas veces yo escuché, queridos amigos, de estas situaciones? Madres solteras, madres que le han abandonado los esposos, hijos que han tenido que luchar y salir porque no tuvieron esa posibilidad de una buena formación en su hogar, en su casa, o aquellos que tuvieron que salir, emigrar del país o de su pueblo, buscando nuevas oportunidades, ¿entiendes? Pero, queridos amigos, ¿qué es lo que te mueve? El amor por los hijos, el amor por los hijos. Oye, pitazo, ya puede, todo puede ir a la como un guatamía lleva peita ira pe y me petallera. Esto es lo que nos mueve a nosotros para buscar salvación. Salvación quiere decir justamente esa alegría, esa realización tuya y de tus hijos. Y por último, queridos amigos, la quinta enseñanza es que la fragilidad humana revela necesidad de gracia. Vais a ver que aceptar límites como camino de crecimiento espiritual. Por eso dice la fragilidad humana. Mi propia fragilidad, mis propios pecados me pueden ayudar y me ayudan para que yo haga un camino y un crecimiento espiritual. Por no que la apetagina en las cuestiones pasajeras o en las cuestiones negativas. No. Porque es mi propia fragilidad. Pero desde la propia fragilidad yo ahora voy a comenzar a moverme y voy a comenzar a hacer algo por los demás. Me despido de ustedes, queridos amigos, y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.